Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Ale, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones, mi gente. Estamos aquí ya, la número 13, la última de esta. La última de esta, ya se acabó esto, ¿verdad? Ya esto fue bien rápido, a las millas. Como dije la otra vez, esta es una de las lecciones la que yo voy a guardar, porque son buenas para tener, para repasar, memorizar. Y si a usted le gusta predicar como a mí, pues mira, ahí también puede sacar un par de puntos y un par de cositas, temas buenos para semanas de oración, predicaciones, lo que usted tenga. Es una tremenda lección, digo, uno de los clásicos, así que la voy a guardar. Y nada, gente, Eyes on the Cross, aquí estamos, mira aquí, Eyes on the Cross, ahí estamos, ahí tenemos la lupa bíblica, tenemos Quiqueando con Dani Pavón, por ahí vienen dos o tres quiqueando más con diferentes cantantes y personas que conozco, así que gente, estén pendientes y como siempre los invito todos los jueves a las 8 de la noche, que estaremos ahí en un ratito de reflexión, donde estamos reflexionando de diferentes cosas que pues en la Biblia, más estamos orando. Así que gente, los invito en verdad, los invito para que estén ahí y denle en share, comparta, dale like y ayúdenme, Señor, para que este ministerio siga creciendo y llegue, ese mensaje llegue a todo tribu, lengua, nación y podamos pues salir de este mundo de aquí. Y como siempre, recordando también mis redes sociales, delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. Nos puede buscar también en Instagram. Usted pone Del Valle 2022. También nos puede buscar ahora por el canal de Alexander también, que está ahí en la pantalla. También nos puede buscar por Lumbrera TV y hasta por TikTok. Así que dele like, suscríbase a nuestros diferentes canales para que pueda compartir estos videos y llevar el mensaje del amor de Jesús. Bien, también quiero decirle antes de la oración, por favor, todo el que pueda escribirnos desde dónde nos está viendo para ver el alcance de la lección. Bien, Alexander, vamos a la oración. Oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente porque estamos aquí abriendo tu palabra, Padre. Como siempre te pido que tú pongas ese carbón encendido en los labios del Valle como los míos, que sea el Espíritu Santo el que hable, que no sea yo ni del Valle lo que estemos hablando, que seas tú. Gracias por darnos esta oportunidad, perdona nuestros pecados, bendícenos y tome la rienda de este podcast. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, y vamos entonces al tema. Imágenes del fin, Alexander. Wow. ¿Qué te viene a la mente cuando tienes ese tema? Eso es como si fuera imágenes del film de las películas cuando la persona están muriendo, el héroe, algo así, ponen el flashback de las cosas que pasaron en su vida. Pues más o menos eso es lo que yo me imagino cuando imágenes del film, pues cosas que van a estar pasando en el film que la gente conoce, y vamos a estar hablando de eso, que la gente conoce pero ignora. Y vamos a ver esas imágenes. Y lo lindo como es Dios, ¿verdad? Que Él no anticipa, es como un tráiler, como si fuera un preview, ¿verdad? De lo que viene, de lo que se acerca. Y no en nuestro tiempo nada más, en el tiempo pasado lo hacía también. Desde Génesis, desde Génesis está eso. Siempre él lo ha hecho. Bien, vamos al texto para memorizar, Alexander. Jonás 1:9. Claro que sí, y está en Jonás 1:9 y dice, y él respondió, soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y vemos a Jonás, ¿verdad? Cuando responde en este versículo, que es cuando ocurre, ¿verdad? La de gran tormenta, cuando él rechaza ir a Nínive a predicar. Y dice que pues todo el mundo, pues algo está pasando aquí raro, y empezaron a preguntar, nada, para resumir, cuando lo encuentran, le hacen la pregunta, ¿de dónde tú vienes? ¿Qué tú eres? Y él responde, soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y vemos ahí, ¿verdad? Que Jonás, él no se cayó, él dijo las cosas
como lo estaba haciendo. O sea, yo soy este y después le explica a ellos, por esto es que están pasando las cosas. Bien, en esta lección, ¿verdad? En el libro de Jonás, capítulo 5 nos va a mostrar pues, dos imágenes opuestas. Nínive, que el pueblo está para que se arrepienta y se arrepienten, pero cuando tú vienes en el futuro, ellos se arrepienten, pero pasa el futuro y después Nínive como quiera es destruida. Pero en aquel tiempo tenemos a Babilonia también, que llega el momento que no, tampoco. ¿Y qué pasó? Desobedecieron y fue destruida también. Así que, y básicamente eso es lo que vamos a trabajar en esta lección, ¿verdad, Alexander? Pero nos habla de que, pues, no, en los últimos días van a ocurrir cosas que van a compararse con estas imágenes que nos están hablando. Pero nos da una advertencia en el sábado que dice que nos debemos centrar en los Entrar. temas, ¿verdad? En las alusiones generales y no tratar de analizar cada detalle hasta el punto de crear absurdos proféticos. Al igual que en las parábolas de Jesús, debemos buscar los puntos y las enseñanzas principales sin presionar cada detalle con esperanza de encontrar alguna verdad oculta. Y sabemos que lo que está ahí en la palabra Dios no lo oculta. Inclusive dice los misterios en Apocalipsis, pero con más adelante cada misterio el Señor lo va explicando, ¿entiendes? Pero que a veces hay gente que se exagera, comienza, le encuentra como algo y viene a ver y saca una cosa que uno se queda mirando y dice, pero aquí de dónde sacó esta persona esto. Y no tiene base, quizás tiene algo parecido, no hay base, bíblica no hay base, pero la historia y sacan unas cosas de contexto brutal. ¿Qué nos puedes decir, Alexander? No, no, eso mismo estaba yo pensando, inclusive lo tengo aquí bien subrayado aquí un par de veces, que a veces nosotros, la gente pone de algo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, no, porque lo de Siria, lo de Sirio o lo que destruyeron a Babilonia vino por las aguas, eso quiere decir que muchedumbre y que se... No, ¿sabes? Se cayó la cosa ya y punto. Ellos se metieron por ahí, es algo histórico, whatever. ¿Sabes? No le busque las cinco patas al gato porque está todo bien claro. Y a veces cuando empezamos a buscar las cinco patas al gato, como dicen por ahí en el barrio, nosotros hacemos cosas que nos hacen que nos alejemos de la verdad y alejarnos de la verdad de que nos estamos alejando de Dios. Y te alejas de Dios. Entonces, después cuando vienen las cosas y pasan las cosas, pero ¿por qué yo me perdí? Porque te pusiste a buscar cosas y no miraste en la imagen principal que es Jesucristo en todo lo que hay. Jesucristo en todo lo que hay y en las cosas. Y Jesucristo sencillamente te dice a ti, mira, esto es así, el pan es pan y el queso es queso y más, punto, no hay más nada. Y la gente se pierde. Mira, una ocasión estaba hablando con una persona y yo le dije, mira, Dios hizo la tierra en 6 días y luego descansó. La persona me dijo, no, no, eso es que cada día eran 1000 años, como dice. Y yo día, wow, lo que tú has hecho ahí. Y bueno, yo dije, cuando hizo las plantas, imagínate, todavía no había hecho el sol. Y para las plantas necesita la fotosíntesis, ¿me entiendes? Para la clorofila, para que puedan ellos, si no, se iban a morir, ¿entiendes? Así que si cada día era 1000 años, sí, se le cayó eso. Pero nada, lo que te quería llegar al punto, eso que tú estabas hablando, empiezan a sacar una analogía y unas cosas tan sencillo. Dios tiene el poder, Dios es tan grande que en 6 días, quizá lo podía hacer en menos, pero en 6 días hizo los cielos y la tierra. Es nuestro creador. Bueno, vamos a la parte del domingo. Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Se titula El profeta renuente. Y aunque breve la historia de Alexander, como dice ahí, ¿verdad? Aparte del domingo, en Jonás 1:4, es considerablemente impactante. Muchos creyentes se han visto reflejados en este profeta renuente. Su historia también contiene notables alusiones a acontecimientos futuros. Y vemos, ¿verdad? Que Dios le dice a Jonás, mira, Nínive va a ser destruida si ellos no se arrepienten, Alexander. Pero ¿qué pasa? Como los ninivitas no era fácil,
Eran malos, 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 de verdad. ¿Y qué pasa? Jonás no quería ir para allá. Y Dios le dice eso, se montó y en un barco y arrancó para Tarsis. Y a veces, como tú dices, Dios nos da el mensaje claro ahí en la escritura y nosotros arrancamos por otro lado, como dice por ahí, contando otra cosa o lo que a nosotros nos interesa. No, mira, vamos a predicar el mensaje como es. Entonces, ¿qué pasa? Por eso hay gente a veces que no viene a los pies de Cristo, porque tú vienes y empiezas a contarle un montón de cosas. ¿Cuál es lo primero que uno tiene que predicarle? Que Cristo te salva, que la sangre de Cristo te borra todo pecado, ¿me entiendes? Pues hay gente que empieza con los cuernos de Apocalipsis, con el sábado, y yo no estoy diciendo que eso no es importante, Alexander, pero primero, lo primerito es, mira, demostrar nuestro Cristo como nuestro Salvador, porque hay gente que verdaderamente va una vez al año a la iglesia y no entiende nada de esto. Ahora, si tú te sientas un ratito y comienzas a explicarle, ya la cosa cambia. ¿Me entiendes? Y tienen otra perspectiva del sacrificio de Cristo. Y vuelvo y repito, Apocalipsis es importante, porque eso vamos a hablar ahorita, pero ¿qué pasa? O sea, no te vayas para otro lado como hizo Jonás. Lo que te interesa a ti, ¿entiendes? Aunque el Señor obra por senderos misteriosos, no estoy diciendo nada, puede ser un gancho, pero que a veces, mira, vamos a concentrarnos en esto, lo demás viene por añadidura. ¿Y qué pasa? Jonás eh, fue una señal a los ninivitas. También lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Sabe? Porque dice, porque Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre en esta generación. Bueno, ¿cuál fue la señal? ¿Cuántos días estuvo Jonás en el pez? Estuvo 3 días, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se compara con Jesús también, porque Jesús estuvo en la tierra, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo. Así que era importante darnos cuenta que Jonás, que era un tipo de Cristo, ¿verdad? En ese sentido, en esa comparación, no deseaba ir a Nínive. Pero Cristo vino voluntariamente, ¿para qué? Para salvarnos a nosotros. Y vuelvo y te digo, hay similitudes, Alexander, entre la experiencia de Jonás y también el tiempo del fin. Un ejemplo, vemos que dice mención del Creador. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el cielo y la tierra. ¿Dónde se encuentra eso? En el mensaje de qué? Del tercer ángel. Y si viene ángel, sí, en este tiempo, de un tiempo para acá, ¿qué está haciendo la gente? Eso es mentira. Eso de que hay un Dios, que venimos del mono, o de una explosión, o de un montón de, ¿verdad? Están negando que a Dios como creador. Pero en Apocalipsis 14:7 que dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Wow. Así que hay más o menos algo, ¿verdad? Parecido al tiempo del fin. También, Jonás 3, del 9 al 10, hizo un llamado al arrepentimiento y por ese llamado se convirtieron ese pueblo que era malo a los buenos caminos. Dice que todo el mundo, hasta los animales ayunaron, Alexander. ¿Y qué está haciendo Dios en este tiempo? En Apocalipsis 14:8 y el 18:4, y también un llamado al arrepentimiento. Ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. ¿Qué significa? Que hay un pueblo allá que está adorando, está haciendo un montón de cosas, pero está más confundido. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás confundido, tienes un velo, ¿verdad que sí, Alexander? Un velo. ¿Y cómo se llama el libro de Apocalipsis? ¿Revelación? El libro de la ¿qué? De la revelación. Y cuando vienes a buscar, es del velo también. Cuando se quita ese velo, se puede ver todo lo que hay. O sea, hay gente que está en tiniebla y va a llegar un momento dado, cuando haga ese llamado, que ese velo se va a quitar. Así que en Jonás 3:4, él le da un aviso de destrucción. De aquí a 40 días, Nínive será ¿qué? Destruida. Y en Apocalipsis 14, 9 al 10, también da un aviso de destrucción.
el que adora también a la bestia y a su imagen, ¿verdad? También beberá del vino de la ira, ¿verdad? De Dios. Ahora, Alexander, rapidito, cuando Dios, ¿verdad? Guarda a Jonás, lo expulsa ahí en el mar, a la orilla de Nínive, ya él tiene que ir a predicar. Pero ¿Sí? Jonás era un chismoso. ¿Por qué? Porque dice que él predicó, pero predicó y dice que, o sea, era un día y medio de pasar de la ciudad de Nínive al otro lado. Y él fue así como, arrepiéntase, Nínive será destruida en 40 días. Y por ahí siguió caminando. Arrepiéntase, no es que reunió un montón de gente y así caminando, busca para que vea. Nínive será destruida en 40 días. Imagínate por tu casa pasa alguien ahí diciendo algo y tú no sabes ni qué es. Para mí lo hizo de esa manera. O sea, como que enfogonado. Pero con todo y eso, como la palabra de Dios se cumple, ¿qué pasó? Ellos escucharon, se arrepintieron y se salvaron. Así que Dios usa el que quiere y como Él Ujú. quiere. ¿Me entiendes? Ahora, es importante nosotros también la actitud que tenemos hacia Dios. Queremos hacer las cosas ahí chaputía, como uno dice. No, o sea, mira, para Dios, eso entiendo yo, lo mejor, lo mejor. Alexander, un comentario esa parte. Mira, no, yo quiero recalcar la parte aquí, yo lo tengo aquí, dice que cuando enfatizan eso que hizo el cielo, la tierra y el mar, que, ¿sabe? Que es señal, sello de que el Señor, Dios es el creador. Básicamente es el fundamento de entender por qué debemos adorarlo y es el tema central va a ser el tema central de los últimos días, ¿sabes? Básicamente vamos a ver, va a haber dos caminos, o adoras a Dios o no adoras a Dios, ¿me entiendes? Ya eso es lo que hay, perdón, y ese va a ser el tema central de los últimos días. ¿Cómo va a ser? Bueno, en Apocalipsis, eso podemos hacerlo otro día, podemos explicarlo más profundo, pero en Apocalipsis, básicamente eso es lo que te lleva. Mira, va a haber un momento en que va a venir esta persona y se va a levantar y se va a proclamar y va a cambiar todo lo que dice, todo lo que estoy diciendo yo. No le hagan caso, hágame caso a mí, que yo te tengo la verdad y te lo estoy diciendo desde el comienzo de los días. Yo sé lo que estoy hablando porque yo te creé a ti y creé todo. Entonces, pero como tú te llegas a dejar por las demás muchedumbres, porque son muchos, puedes que te pierdas. Ahí es que está el problema, ¿sabes? Así que vamos para la parte del lunes que dice una obra de arrepentimiento. Y del Valle voy a seguir tu misma línea. Tú dijiste, tú le añadiste, fíjate, tú le añadiste algo que Jonás dijo que Jonás no dijo, que dice arrepiéntate. Mira, ese hombre pasó por ir para abajo esa hora, ese día y medio, por ir para abajo diciendo, de aquí a 40 días Nínive se destruirá. No dijo más nada. Él dijo, de Hoy aquí a todavía. 40 sí, Yo él le dijo, añadí de aquí a arrepientas, en 40 verdad. sí. Es más, yo creo que él predicó más cuando le dijeron a él, mira, ¿qué pasó? No, yo soy hebreo, soy siervo de aquel que hizo el tierra. Yo creo que él predicó más esa vez cuando pasó de la tormenta que lo que pasó con Nínive. Él lo que dijo fue, mira, aquí a 40 días esto se va a acabar. Gente, esto de aquí a 40 días esto se va a acabar. Y ¿sabes qué? Esa predicación fue una predicación tan perfecta. Pero ¿cómo hace? Porque él dice que todo Nínive se arrepintió. Pero tú me entendiste la parte, ¿verdad? Que él lo Sí, hizo no, yo te así. entendí. O sea, Yo entendí, él ¿sabes? no se No, paró en un podio inclusive, alto, vengan, no, le voy a explicar. Él siguió no caminando, caminando. fue completamente sin amor. Inclusive después se sentó a mirar a ver cómo Dios destruyó la ciudad. Sí, a ver, esto olvídate, ¿no? Pero mira, y después se enojó con Dios también. ¿Sabes? Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de que Jonás fue un mensajero. A pesar de todo, Jonás fue un mensajero. Y esto representa algo bien importante. ¿Sabes por qué? Mira, porque él llevó un mensaje. Y no importa cómo, ¿sabes? Tú tienes que llevarlo, claro que está con amor, porque eso es Dios es amor, ¿me entiendes? Tú tienes que mostrar el amor de Dios. Pero el mensaje tienes que llevarlo como es. Y a pesar de todo, Jonás llevó el mensaje como fue.
él dejó, mira, se va en 40 días, si no se arreglan las cosas aquí, se va a destruir. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo se arregló. Dice que ellos se frustraron y qué sé yo, y cuando llegó al donde el rey creo que rompió las vestimentas y se bañaron de ceniza y qué sé yo qué diatre, y se arrepintieron, se arrepintió el pueblo entero. ¿Qué quiere decir ese? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en ese momento, Dios perdonó a Nínive. Pero ¿qué pasa? Más adelante, como tú dijiste hace poco, Nínive fue destruida. Perdón. ¿Por qué? Porque después, más adelante, por las ciudades que están alrededor, se dejaron llevar por la influencia y esa generación que se arrepintió cambió y después por la influencia que tuvieron se olvidaron completamente de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, papi, cambiate. Se acabó el break y destruyó a Nínive, ¿sabes? La maldad era tan grande, inclusive dice que si entran allí los asirios, en las paredes que hay, lo que hay es muerte, matanza y todo lo que da en las paredes que quedan, en las historias que quedan. ¿Qué pasa? Que eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿sabes? Esto es algo que está pasando ahora mismo, ¿sabes? Ahora mismo la gente, las influencias que tenemos en este mundo, nos está haciendo, como tú estás diciendo, gente que cree que salimos de una explosión ahí, otra gente que cree que de los monos salimos evolucionando, que yo digo, bueno, para creer en esas cosas hay que tener más fe que creer que Dios nos hizo. ¿Sabes? Porque eso es demasiado imposible de probar. Y yo, ¿sabes? Sin embargo, tú coges una planta, la picas y miras por dentro con microscopio, tú ves todo tan organizado como si alguien fuera un ingeniero. Claro, porque Dios creó todo. Es más sencillo, ¿me entiendes? Pero el mensaje se tiene que llevar, sea como sea. Y nosotros, depende de nosotros si nosotros lo aceptamos o no. Pues pasa, va a haber mensajes, por ejemplo, la segunda venida de Cristo, eso es algo que va a pasar. ¿Me entiendes? Pero si tú te salvas o no, eso depende de tú. O sea, son condicionales. Eso es lo que quiero decir, que son cosas condicionales. Condicional porque depende de ti, no es de Dios, depende de ti aceptar si sí o si no. Dios te quiere salvar, ¿sabes? Desde Génesis eso está presente. Dios te quiere salvar. Él está trabajando a tu favor para salvarte. Pero depende de ti si tú aceptas ese trabajo o no. Depende de ti si tú quieres aceptar que Dios te salve o no. Depende de ti si tú quieres aceptar que Dios es el verdadero Dios, no hay más otro Dios aparte de él, que Dios es el verdadero creador de nosotros o no. Y ahí es que está ¿cómo es? La balanza. Ahí es que está la balanza. El mal, eso no va a cambiar. El mal se va a hacer destruido. En otras palabras, quiero decir, el mal va a ser destruido. Esa profecía no va a cambiar. Lo que cambia es si tú quieres aceptar a Cristo o no y si quieres ser salvo tú. Eso está en tu cancha. Pero el mal será destruido, Dios va a venir nuevamente y otras cosas más que pasan en las profecías van a pasar. No son condicionales, son cosas que van a pasar. Lo único condicional es en cuanto a la salvación tuya, eso es condición y condicionado a ti, a que tú lo aceptes o no. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, Dios te salva, pero tú tienes que mantenerte en esa salvación, porque si tú de momento coges por otro lado y haces otras cosas, pasa como lo que pasó con Nínive. Ellos se arrepintieron, gloria a Dios, pero como tú dijiste, más adelante, las generaciones que vinieron no hicieron lo mismo. Y eso, pues, ¿qué hizo? Que lamentablemente, pues, los destruyeron. Bien, vamos a la parte del martes, la fiesta de Balsasar. Y sabemos, ¿verdad?, que Babilonia, el rey Nabucodonosor, al principio, pues verdaderamente cogió cantazos de todos lados, hasta el Señor permitió que él fuera como una bestia, le creciera la uña, comiera pasto, y, ¿entiendes? Hasta que entendió que verdaderamente el Dios de Daniel era el verdadero Dios. Ahora, de ahí para adelante, Babilonia funcionó bien, pero hasta que ya vino uno de los herederos, ¿verdad? De Nabucodonosor, y no hizo lo mismo, ni tampoco siguió el ejemplo de él. O sea, ignoró la experiencia de Nabucodonosor, lo que le pasó. ¿Y qué hizo?
desafió abiertamente a Dios. ¿Por qué? Porque se puso a hacer una fiesta y en esa fiesta parece que se envolvió demasiado y vamos a buscar los vasos. ¿Sabes? Que ellos tenían todas las cosas de los vasos y todas las cosas que se usaban en el templo. Sí, utensilio Eso es sagrado. de sacerdocio, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? No, vamos a beber vino aquí, mujer y todo, y con esos vasos. ¿Y qué hizo? Profanó vasos del templo, Alexander. Y con Ajá. esos vasos que hizo, adoró a otros dioses en la misma presencia de Dios. Así que dice que de momento apareció una mano, comenzó a escribir ahí en la pared. Y yo me imagino el susto, porque y no entendían. Y llamaron a Daniel porque era el único entendido. Y él le dijo, ¿verdad? Yo parafaseando, ¿verdad? Ha sido pesado en balanza. O sea, ya tú no tienes break. Y le iban a dar, qué sé yo, qué cosas a Daniel, un montón de... Pero Daniel, ¿para qué? Si ya Daniel sabía lo que iba a pasar. ¿Qué nos enseña eso? ¿Tú crees que Belsasar no sabía lo que había hecho Nabucodonosor? Lo que Dios había hecho para que él entendiera que era Dios. ¿Pero qué pasó? No. Mira, en el tiempo del fin, Alexander, mucha gente va a saber muchas cosas. O sea, no va a haber excusa. Por eso es que nos están comparando esto con el tiempo del fin, porque él conocía de Dios, ¿me entiendes? Pero ignoró todo eso. Entonces, la salvación eh, que determinará nuestra salvación, ¿verdad? O nuestra condenación no es nuestro conocimiento de Dios, sino nuestra respuesta a ese conocimiento. ¿Sabes? Belsasar sabía, pero ¿qué hizo? La respuesta era ignorar todo eso y vamos al garete y vamos a beber con las copas. Y ya tuviste que es lo que viene después, ¿verdad? Lo que le sucedió a ese reino. Ellos pensaban, inclusive en Babilonia, era tan grande las murallas que dice que un carro, eso a caballo, podía correr por encima, era bien alta, era impenetrable. Y él estaba tan seguro que no iba a pasar nada, que mira, todo el mundo estaba ahí, no había ni guardias ni nada, tú sabes, y ni se dieron cuenta de lo que le venía. ¿Algún comentario, Alexander? Mira, no, ¿cómo te puedo decir? Yo veo Belsasar como la juventud de hoy en día. Y me da tristeza, tengo que decirlo así, me da tristeza. Porque la juventud de hoy en día ve las cosas y como no están, ¿sabes? No están viendo las cosas espiritualmente, lo que están viendo solamente por encimita, qué sé yo, y lo entienden y no se quieren, no se preocupan por saber más, que están viviendo así, entonces a veces se creen que soy dueño de todo. Y eso fue lo que hizo Belsasar. Belsasar lo que dijo fue, yo soy dueño de todo aquí, yo soy el más caracachimbe, como dicen por ahí, ¿sabes? El más duro de la avenida, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Que Dios dijo, no, espérate. Aquí hay que tumbarte a ti porque en verdad esto está mal, ¿sabes? Y la juventud está así, lamentablemente la juventud de hoy en día está así, ¿sabes? Saben las cosas, conocen las cosas porque me estoy seguro que los padres, los abuelos, los vecinos, hay alguien que le dice, pero como ellos se creen que son lo mejor de lo mejor, en últimas de ¿sabes? No todos los jóvenes, hay muchos jóvenes también que están viendo las cosas y están tratando pero a la mayoría, los que más hacen ruido, lamentablemente, ponlos a ver, ponte a escucharlos para que tú veas como ellos se dicen que ellos son los que deben hacer las cosas por ellos mismos y no tienen dependencia de Dios. Entonces, cuando le pasan las cosas malas, pues son los primeros o mueren por accidente o por los matan o pasan cosas que lamentablemente no le dan break para poder conocer a Dios. Y eso es lo que está pasando. Belsasar fue lo que le pasó lo mismo. Así que vamos para la parte del miércoles y vamos a seguir hablando de Belsasar. El secamiento del Éufrates, ¿sabes? Mira, y esto es algo que está en la historia, ¿sabes? Esto no es invento de la Biblia, esto está en la historia, ¿sabes? ¿Qué pasó aquí? En Babilonia estaba el río Éufrates, ¿verdad? Entonces en ese río
habían hecho unos canales y unas cosas así porque querían también que el río fuera parte de la entrada ¿sabes? Como que para entrar y salir de la ciudad y cosas así. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasó aquí? Pues los Ciros y la gente, ¿sabes? La gente de él cogieron y bajaron el agua del río y se metieron por el mismo río, entraron y en una noche dice que cogieron toda la ciudad. Todos, a todos. Mira, y en una noche dice, si acaso cuando venga el Señor no va a hacer lo mismo, en una noche que uno no conocen. Y mira la cosa, dice que la gente que estaba en el mismo medio de la ciudad de Babilonia no se enteró lo que estaba pasando alrededor. ¿Por qué? Porque estaban entregados a la bebida, el baile y placeres. ¿Acaso hoy en día no estamos la gente no está entregada a las bebidas, los bailes y placeres? ¿Acaso en el tiempo de Noé no estaban entregados a las bebidas, los bailes y placeres? ¿Acaso en Sodoma y Gomorra no estaban entregados a la contra? Bastante repetitivo es la cosa. ¿Sabe? ¿Sabe? Y así fue que pasó. Fue un momento, fue un final repentino cuando pasó eso de Babilonia. Dice que entraron y tumbaron a medio mundo y mataron a Belsasar y a toda su gente. Pero mírate, hay algo que yo digo, wow, ellos mataron a Belsasar y qué sé yo. ¿Y Daniel? ¿Qué pasó con Daniel? Yo lo cuido. Daniel creo que sirvió para el próximo Sí, rey. a Ciro, Inclusive sí. eso fue cuando cayó en el foso de los leones, ¿verdad? Con el próximo rey. Creo que fue, si no me equivoco. Si Sí, estoy mal, sí, en los comentarios ahí. ¿Sabes? sí, sí. Pero, ¿sabes? En otras palabras, Daniel no le pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios lo protegió. ¿Sabes? Y hay una comparativa aquí entre lo que pasó ahí y en Apocalipsis, en la sexta plaga final. Mira Ujú. lo que dice, habla sobre, en Apocalipsis 16:12, habla sobre el secamiento del Éufrates que preparará la venida de Jesús. ¿Sabes? Nadie va a esperar, como así como destruyeron a Babilonia, nadie va a esperar cuando Dios venga. Porque la gente va a estar, los que no, como Daniel, van a estar preparados cuando vengan las cosas. Pero los que no estén preparados como Daniel, van a estar entregados a las fiestas, las bebidas, los placeres, y se lo van a olvidar completamente. Y no van a estar, ¿cómo es? No se van cuando venga Dios, no van a decir, ¡ay, llegó! No, porque la gente va a saber las cosas. Bastante que se está predicando que Dios viene pronto. Pero como lo van a ignorar y lo están ignorando, se van a sorprender cuando digan, mira, es verdad lo que estaban diciendo. Y ya va a ser demasiado tarde. ¿Sabes? Dice que nadie esperará la venida del Señor. Habrán decidido no creer en Él y adorarán en su lugar a imágenes hechas por hombre. Y no solamente imágenes hechas por hombre, van a adorar los carros, van a adorar el dinero, van a adorar sus trabajos, van a adorar la manera en que ellos viven y se van a olvidar completamente de Dios. Y lamentablemente eso es algo que lo estamos viendo hoy en día y va a seguir en aumentar. A ver quién era allá del Valle. Una cosa interesante es que la aprendí, no lo sabía con la lección, que Ciro básicamente la estrategia la utilizó porque había una reina antes Ajá. de Babilonia que ella fue la que desvió el río, porque lo que tú estabas diciendo, para que se pudiera pasar y qué sé yo, y al él tener esa información, pues ¿qué pasó? Eh, Él de ahí sacó la idea, vamos a desviar, ya se hizo una vez, se puede hacer otra vez. Y ahí fue que se secó y bajaba y pudo el ejército entrar. Esa parte la aprendí porque no sabía que había cogido la idea de esa reina, ¿verdad? Pero qué interesante que el Éufrates dice que es la sexta plaga, pero digo, no quiero caer, ¿verdad? En esto de, ¿verdad? Eh, Sensacionalismo. Pero hace poquito yo estaba leyendo que el río Éufrates se está secando. No sé si has escuchado. Y yo, wow. Y nos estamos acercando al tiempo del fin. O sea, nada, el que quiera leer, busque por ahí. Está interesante, ¿verdad? Porque, ¿qué falta para que Cristo venga? Nada, el último sellado,
¿verdad? Proclamación del Evangelio a todo el mundo, que ya casi está todo el mundo. Pero está interesante que esa parte no lo sabía. Pero lo más importante es, esta parte del río Éufrates, es que los cogió desapercibidos. Eso nos indica, ¿verdad? Que el tiempo del fin, el que no esté listo, el que no esté velando, ¿qué va a pasar? Pues también va a pasar. Por eso dice, como ladrón en la noche, el ladrón te avisa, ¿verdad que no? Así va a cogerla mucho. Y no es por ignorancia, Alexander, porque desde cuando se predica todo el mundo en las redes, por todo, y la gente no quiere hacer caso. Bien, vamos entonces a la parte última, lo que tú dijiste de Ciro el ungido. Y está interesante porque es otra cosa, esto yo lo sabía, pero mucho tiempo atrás ya se había profetizado que Ciro, sin todavía el nacer, y lo dice la Biblia, que Ciro era el que iba a utilizar Dios. Y uno se queda, wow, ¿verdad que Dios es grande? Dice que cuando Ciro conquistó la ciudad de Babilonia, incluyó el cautiverio del pueblo de Dios, los persas le permitieron volver a la tierra prometida y reconstruir el templo. O sea, en este imperio con Ciro fue que el pueblo de Dios pudo salir después que estuvo todo ese tiempo esclavo para construir ¿qué? El templo, ¿verdad? Así que Ciro fue llamado un tipo de Cristo también como el gran rey o el rey de reyes. Es como una figura de lo que sucederá cuando Cristo regrese para buscar a su pueblo, porque ¿quién fue el que verdaderamente pues lo rescató de los babilónicos? Pues Ciro, porque después los dejó ir, ¿me entiendes? Así es cuando Cristo venga, Apocalipsis 19, 11 al 16, que nos va a llegar, nos va a llevar a la tierra prometida, ¿verdad? Por eso es que Dios se refiere a Ciro como su ungido. Este famoso persa no solo liberó al pueblo de Dios, sino también su campaña contra Babilonia es un tipo de prefiguración de la segunda venida de Cristo. ¿Contra quién fue? Contra Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Y mira lo que dice en Isaías 45:1. Escucha esto. Isaías. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Así que ahí vemos, ¿verdad? Que esta profecía ya estaba escrita, Alexander. El ungido de Jehová, un rey pagano, pues era un rey pagano, pero Dios usa, volvemos a lo mismo, Dios utiliza a quien quiere y como quiere, Alexander. Así que todo esto hace que Ciro sea un tipo de Cristo, como dijo ahorita, todo lo que se profetizó sobre él, sobre esas cosas, ¿verdad? Se cumplió. ¿Y que nos enseña esto? Que podemos confiar en que Dios también cumplirá las promesas que está aún por cumplirse. Cuando ya quizás no veamos muchas cosas, pero hemos mantenido nuestra fidelidad, el Señor se encargará, Alexander. El Señor se encargará de que Él pueda resolver el problema de venir a buscarnos y a salvarnos. Alexander, ¿algún comentario? Mira, como dijiste tú, Ciro, aunque a pesar de que era un rey pagano, porque era un rey pagano, ¿sabes? Dios siempre, es que esto es lo importante de la profecía. Especialmente cuando hablamos ahorita sobre que las profecías son condicionadas y no condicionadas. Dios siempre va a buscar la manera de salvarnos, no importa qué. O sea, en otras palabras, Él va a mover todo, como dicen, quita y no quita, y pone y quita reyes y todo eso, porque Él va a moverlo para nuestra salvación, ¿me entiendes? Y Ciro se dejó usar por Dios, ¿me entiendes? Lo que es condicionar es quién se va a salvar. ¿Por qué? Porque eso depende de nosotros, ¿me entiendes? Ciro se dejó usar. Yo me imagino que Ciro tuvo una influencia tal que se dejó usar por Dios y dijo, ok, Israel, arranquen y váyanse. Váyanse de nuevo para su ciudad, ¿me entiendes? ¿Sabes? Porque ya inclusive, como tú dices, ya lo había una profecía en cuanto a eso. ¿Sabes? Yo sí lo sabía eso y dijo, mira, yo voy a coger este Dios de esta gente y lo voy a usar a mi favor y voy a bregar con él, voy a bregar con ellos. Y destruyó Babilonia y se acordó de eso y los dejó ir. Digo, yo eso soy yo allá pensando acá, analizando, ¿me entiendes? Porque esas son cosas
que Dios va a hacer que eso pase. La segunda venida de Cristo es de esa manera. Va a pasar. Pase lo que pase, va a pasar. Jesús va a venir por segunda vez. Ahora, lo que es condicionar es si tú aceptas esa salvación, sí o no. Y ahí te la voy a dejar. Así que vamos a leer la parte de Espíritu y Profecía, a menos que quiera añadir algo más del Valle. No, está bien ahí, léela. Vamos ahí, dice, la historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo en lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probadas por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino. Voy a leer eso de nuevo. Por su propia elección, cada uno decide su destino. Y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran yo soy dio en su palabra nos dice dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta para cumplir se realizará en su orden. Eso está en Profetas y Reyes, página 393. Así que mi querido amigo o hermano que me estás escuchando, Dios en la palabra ha puesto esas profecías para que nosotros entendamos los acontecimientos que están ocurriendo. No vamos a tener excusa, Alexander, porque Dios las puso ahí. Nosotros somos el pueblo del fin y tenemos más ventaja que muchos de esos personas del pasado. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos mirar la historia hacia atrás, ¿verdad? Y ver cómo se han ido cumpliendo. Mucha de esa gente no vieron cosas cumplirse porque no eran para el tiempo de ellos, pero sin embargo nosotros sí. ¿Y qué es lo que necesitas saber? Volvemos a lo mismo, que Cristo te perdona, que Cristo te ama, que dio su vida para que tú y yo podamos tener salvación. Él quiere verte en el cielo, pero volvemos a lo mismo de siempre. Dios es un caballero, Dios no obliga a nadie, por eso es el libre albedrío. Así que importante, arrepiéntete a tiempo. Todavía, mientras hay vida, hay esperanza. Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Dios te ama, te espera con los brazos abiertos, corre hacia Él. Así que nos veremos, si el Señor lo permite, hasta la semana que viene. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.